El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje en la cocina de la casa de los Mendoza, una de las familias más respetadas de San Miguel de Allende. Josefina Ruiz, de 28 años, preparaba con esmero el mole poblano que tanto le gustaba a doña Carmen, su suegra. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras cortaba las cebollas. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó José Mendoza, entrando a la cocina con esa sonrisa que había cautivado a Josefina 3 años atrás. Josefina se tensó imperceptiblemente. Llevaba un maquillaje más espeso de lo habitual, cubriendo meticulosamente el moretón que comenzaba a formarse bajo su ojo derecho. «Todo perfecto», respondió forzando una sonrisa. «Quiero que todo salga bien para la comida del domingo». José se acercó y la abrazó por detrás, depositando un beso suave en su cuello. Para cualquier observador, serían la imagen perfecta del amor conyugal. Nadie imaginaría que la noche anterior, ese mismo hombre la había golpeado con el puño cerrado por haber recibido un mensaje de un compañero de trabajo. «Mi familia te adora», susurró él. «Especialmente mi madre. Siempre dice que soy afortunado por haberte encontrado». Josefina asintió en silencio. Doña Carmen Mendoza, viuda respetada y matriarca de una familia con 3 generaciones de abogados prominentes, había acogido a Josefina como a una hija. La familia Mendoza era sinónimo de respeto en la ciudad, conocidos por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su generosidad con causas benéficas. José, el hijo menor, seguía los pasos de su difunto padre en el prestigioso bufete familiar. Las apariencias, sin embargo, ocultaban una realidad muy distinta. El domingo llegó, y con él, la tradicional comida familiar en la casona colonial de los Mendoza. El patio interior, adornado con bugambilias y una fuente de cantera, se llenó gradualmente con los miembros de la familia. Ricardo, el hermano mayor de José, junto a su esposa Marcela y sus 2 hijos adolescentes. Elena, la hermana, quien había llegado desde Ciudad de México con su esposo Guillermo, y por supuesto doña Carmen, quien presidía la mesa con la dignidad de quien ha construido un legado. «Josefina, querida», exclamó doña Carmen, abrazándola con afecto. «¿Qué te ha pasado en el ojo? ¿Te has golpeado?» Josefina sintió la mirada penetrante de José a sus espaldas. «Un accidente tonto», respondió con una risa que sonaba hueca. «Me golpeé con la puerta del armario mientras buscaba ropa». «Debes tener más cuidado», intervino José colocando su mano sobre el hombro de Josefina con una presión que solo ella podía interpretar como una advertencia. «Mi esposa es tan distraída a veces». La comida transcurrió como siempre. Conversaciones sobre casos legales, política local y los logros de los nietos de doña Carmen. Josefina observaba la dinámica familiar mientras servía el mole, notando los gestos de admiración hacia José, el orgullo con que su suegra hablaba de su hijo menor, tan trabajador y atento con su esposa. Mientras recogía los platos, Josefina escuchó fragmentos de conversación desde la sala. «José es quien más se parece a tu padre», decía doña Carmen. «Tiene ese mismo sentido de la justicia, esa integridad inquebrantable». Josefina contuvo una risa amarga. Si realmente supieran quién era José Mendoza detrás de las puertas cerradas de su casa. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Luisa, su amiga de la universidad. «¿Has pensado en lo que hablamos? No puedes seguir así. Te ayudaré cuando estés lista». José apareció de repente en la cocina, sobresaltándola. «¿Con quién hablas?», preguntó con ese tono engañosamente tranquilo que Josefina había aprendido a temer. «Nadie importante», respondió, guardando rápidamente el teléfono. «Solo Luisa preguntando cómo estoy». José extendió la mano, su expresión impasible. «Dame el teléfono. José, estamos en casa de tu madre, con toda tu familia. Dame el teléfono». Cada palabra pronunciada como un cuchillo. Con manos temblorosas, Josefina le entregó el dispositivo. José leyó el mensaje, su rostro transformándose gradualmente en una máscara de rabia apenas contenida. «Así que has estado hablando sobre mí», susurró acercándose peligrosamente. «¿Qué mentiras le has contado a esa amiga tuya?» «No son mentiras, José», respondió Josefina, encontrando un valor que no sabía que tenía. «Y lo sabes». La bofetada llegó tan rápido que Josefina no tuvo tiempo de protegerse. El impacto la hizo tambalearse contra la encimera,
tirando una bandeja de platos que se estrellaron contra el suelo de terracota. El estruendo atrajo a la familia a la cocina. Doña Carmen fue la primera en entrar, seguida por Ricardo y Elena. «¿Qué está pasando?», preguntó doña Carmen observando los platos rotos, a Josefina sujetándose la mejilla enrojecida y a José con el rostro contorsionado por la ira. Por un instante, nadie habló. Luego, para sorpresa de todos, incluida ella misma, Josefina rompió el silencio. «Su hijo», dijo con voz clara pero temblorosa, «su hijo acaba de golpearme, como lo ha estado haciendo durante el último año y medio». El silencio que siguió a las palabras de Josefina fue tan denso que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Las expresiones de la familia Mendoza oscilaban entre la incredulidad y el horror. José, momentáneamente descolocado, recuperó rápidamente su compostura. «Está alterada», dijo con una sonrisa conciliadora. «Hemos tenido una pequeña discusión y ha tropezado con la bandeja, pero algo había cambiado en Josefina. Quizás fue el mensaje de Luisa, o tal vez la indignidad de ser golpeada en la casa, donde su esposo era venerado como un héroe. Fuera lo que fuese, había encendido una chispa de rebeldía que ya no podía apagarse. «No tropecé», afirmó irguiéndose, «y este golpe en mi cara no me lo hice con ninguna puerta de armario. Me lo hizo tu hijo». «¿Cómo me hizo este?». Con manos temblorosas pero decididas, Josefina se levantó la blusa lo suficiente para mostrar un moretón amarillento que se extendía por su costado. «Y este», continuó, remangándose para revelar marcas de dedos en su antebrazo, «y muchos más que no puedo mostrarles por pudor». Elena dejó escapar un gemido ahogado. Ricardo dio un paso al frente, su rostro endureciéndose mientras miraba a su hermano menor. Pero fue doña Carmen quien habló primero. «José Antonio Mendoza», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «¿Es esto cierto?». José dejó caer la máscara por completo. Su rostro se transformó en algo que su familia nunca había visto, una mezcla de furia y desprecio que lo hacía casi irreconocible. «Esta mujer está loca», espetó. «Siempre lo ha estado. Inventa cosas, se hace daño a sí misma y luego me culpa. Pregúntenle a cualquiera en el bufete. Todos saben que tengo que lidiar con sus desequilibrios». «¿Desequilibrios?». La voz de Josefina temblaba, pero no de miedo, sino de indignación. «¿Así llamas a defenderme cuando me insultas? ¿O cuando revisas mi teléfono cada noche? ¿O cuando me prohíbes ver a mis amigas porque, según tú, me llenan la cabeza de ideas?». Doña Carmen, pálida como un fantasma, se acercó a Josefina y, para sorpresa de todos, tomó su mano entre las suyas. «Mírame a los ojos, hija», pidió, «y dime la verdad». Josefina sostuvo la mirada de su suegra, esos ojos que habían sido testigos de casi 8 décadas de vida. «Me ha estado golpeando desde hace 1 año y medio, doña Carmen. Al principio eran solo gritos, luego vinieron los empujones, después las bofetadas. Hace 3 meses me fracturó una costilla. Dijo que si iba al hospital y contaba la verdad, usaría sus influencias para quitarme la custodia de nuestro hijo cuando lo tengamos». José dio un paso hacia ellas, pero Ricardo se interpuso. «No te atrevas», advirtió el hermano mayor. «¿Le creen a ella en vez de a mí?», rugió José. «A esta mujer que llegó de la nada, sin apellido, sin conexiones, a quien yo saqué de la miseria de ese barrio donde vivía». «Te creo a ti, Josefina», dijo doña Carmen con firmeza, «porque ahora veo en los ojos de mi hijo algo que me negué a ver en los ojos de su padre durante 40 años. La revelación cayó como una bomba». Elena jadeó, llevándose las manos a la boca. Ricardo se quedó inmóvil, procesando la información. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó Elena finalmente. Doña Carmen, la matriarca inquebrantable, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, no era el hombre que todos creían», confesó. «Detrás de ese respetado abogado, detrás de ese defensor de los derechos humanos, había un tirano doméstico. Un hombre que me humilló y maltrató durante décadas, mientras yo guardaba silencio para proteger el apellido Mendoza». José palideció. Su expresión era ahora la de un niño perdido, confrontado con una verdad demasiado pesada para asimilar. «No», murmuró, «papá era un hombre íntegro. Todos lo respetaban. Tú siempre dijiste que debíamos ser como él».
Dije que debían ser como el hombre que el mundo creía que era, corrigió doña Carmen, no como el hombre que realmente fue. Josefina observaba el intercambio, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio por haber roto finalmente su silencio, dolor por ver el sufrimiento en los ojos de esta mujer a quien había llegado a querer. Pero José no había terminado. Como un animal acorralado se volvió más peligroso. No te atrevas a manchar el nombre de mi padre, siseó, ni a convertirme en un monstruo ante mi familia. Se giró hacia Josefina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diles, querida esposa, diles cómo llegaste a mí, desesperada porque tu noviecito te había dejado embarazada y luego desaparecido. Diles cómo te rescaté, cómo acepté criar a ese bastardo como propio. Josefina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El secreto que había guardado celosamente, la razón por la que había soportado tanto, estaba ahora expuesto. ¿Es eso cierto, Josefina?, preguntó doña Carmen suavemente. Josefina asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Estaba embarazada cuando conocí a José, admitió, pero perdí al bebé a los 2 meses. Un aborto espontáneo. José soltó una carcajada cruel. ¿Y crees que te hubiera aceptado sin esa mentira? Una mujer de tu clase, con tu pasado. Ricardo dio un paso adelante, su rostro contraído de rabia. Basta, José, no te reconozco. ¿No me reconoces? José miró a su hermano con desprecio. Por supuesto que no. Siempre fuiste el favorito, el heredero. Mientras tú recibías elogios por cada pequeño logro, yo tenía que trabajar el doble para obtener una mínima aprobación. Se giró hacia su madre. Y tú, permitiendo que papá nos tratara así, sabiendo lo que hacía y guardando silencio. ¿Y ahora quieres juzgarme? Doña Carmen se irguió, recuperando algo de su habitual dignidad. No te juzgo, hijo. Me juzgo a mí misma por no haber roto este ciclo antes, por haberte fallado como madre. Josefina dio un paso adelante, encontrando una voz que no sabía que poseía. Hay algo más que todos deben saber, dijo, mirando directamente a José. Algo que descubrí recientemente y que explica muchas cosas. El ambiente en la cocina se cargó con una tensión casi eléctrica. La familia Mendoza, desorientada por las revelaciones que se sucedían como una avalancha, esperaba ahora las palabras de Josefina. Hace 3 semanas, comenzó Josefina manteniendo la mirada fija en José. Mientras buscaba unos documentos en tu despacho, encontré una carpeta oculta en el fondo de tu archivo personal. José se tensó visiblemente. Por primera vez, un atisbo de miedo asomó a sus ojos. No sabes lo que dices, advirtió en voz baja. Lo sé perfectamente, continuó Josefina irguiéndose. Era un expediente del caso Ramírez de 2017. Un caso que nunca llegó a los tribunales. Un caso que tu bufete se encargó de enterrar. Ricardo frunció el ceño, acercándose instintivamente a su hermano. ¿El caso Ramírez?, repitió. ¿Te refieres a la denuncia contra la constructora por el derrumbe en Polanco? Josefina asintió. Ese mismo, el derrumbe que mató a 5 trabajadores porque la constructora no cumplía con las medidas de seguridad. La constructora, propiedad de los Villaseñor, amigos íntimos de la familia Mendoza. Ese caso se desestimó por falta de pruebas, intervino Elena confundida. Recuerdo que papá se encargó personalmente. Se desestimó, confirmó Josefina, porque las pruebas desaparecieron, y ahora sé quién las hizo desaparecer. Todas las miradas se dirigieron hacia José, quien había palidecido hasta adquirir un tono grisáceo. No tienes idea de lo que estás hablando, dijo, pero su voz había perdido fuerza. El informe pericial original, continuó Josefina implacablemente, estaba allí en tu archivo personal, con las anotaciones del ingeniero certificando que la estructura no cumplía con la normativa. Junto a él, los recibos de transferencias bancarias a una cuenta en Islas Caimán. 5 transferencias, José. Una por cada vida que ayudaste a silenciar. Doña Carmen se tambaleó, sujetándose al borde de la mesa. Elena corrió a sostenerla. Imposible, murmuró la matriarca. El bufete Mendoza siempre ha defendido la justicia. Tu padre nunca habría permitido... No fue papá, interrumpió Ricardo con una repentina comprensión iluminando su rostro. Él estaba en el hospital en esas fechas, por su primer infarto. Tú te encargaste del caso, José. Dijiste que papá te había dado instrucciones desde su cama. José miró a su alrededor como un animal acorralado buscando una salida.
Su mirada se detuvo finalmente en Josefina. ¿Crees que puedes destruirme? Siseó. ¿A mí? Soy un Mendoza. Una palabra mía, y desaparecerás de esta ciudad. De este país sí es necesario. No lo harás, respondió Josefina con calma, porque he enviado copias de todos esos documentos a 3 personas diferentes. Si algo me sucede, irán directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Un silencio sepulcral siguió a estas palabras. Fue doña Carmen quien lo rompió, enderezándose con una dignidad renovada. Mi difunto esposo tenía muchos defectos, dijo, pero jamás traicionó sus principios profesionales. Era cruel en privado, pero íntegro en su trabajo. Lo que has hecho, José Antonio, mancha el apellido que tanto dice importarte. José soltó una carcajada amarga. Hipócritas, escupió. Todos ustedes viven en casas pagadas con ese dinero. Disfrutan del prestigio que esos arreglos nos han dado. ¿Creen que fue el único? Papá me enseñó cómo funcionaba realmente el sistema. La justicia es para quien puede pagarla, me decía cuando nadie más escuchaba. Ricardo dio un paso al frente, su rostro endurecido. Mientes, dijo. Estás manchando su memoria para justificar tus propios crímenes. Pregúntale a mamá, desafió José. Pregúntale por qué nunca revisaba las cuentas del bufete, por qué miraba hacia otro lado cuando llegaban regalos de clientes agradecidos. Todos miraron a doña Carmen, quien había envejecido 10 años en cuestión de minutos. No sabía los detalles, admitió finalmente, pero sospechaba, y elegí no ver. Como elegí no ver tantas cosas, la confesión cayó como una losa sobre la familia. Los pilares morales sobre los que habían construido su identidad se desmoronaban ante sus ojos. Así que no me juzguen, continuó José. Todos somos cómplices de esta farsa. No, intervino Josefina. Quizás todos han sido ciegos por conveniencia, pero tú elegiste conscientemente el camino de la corrupción, y luego elegiste descargar tu frustración y culpa sobre mí. ¿Y por qué no te fuiste?, contraatacó José. Te quedaste por el dinero, por la posición social. Eres tan hipócrita como todos. Josefina sostuvo su mirada. Me quedé porque creí que podía ayudarte a cambiar, porque pensé que el hombre del que me enamoré seguía ahí, en alguna parte. Hizo una pausa. Y porque te amaba, José. A pesar de todo, te amaba. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para nadie. Afuera el sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas a través de las ventanas de la cocina. El tiempo parecía haberse detenido en la casona colonial de los Mendoza, mientras una familia enfrentaba verdades demasiado tiempo enterradas. Ricardo fue el primero en romper el hechizo, sacando su teléfono. «Voy a llamar a la policía», anunció. «Esto no puede quedar así». «¿La policía?», José soltó una risa sardónica. «¿El comisario Velasco? ¿El mismo que juega póker con nosotros los jueves? ¿O el fiscal Durán, cuyo hijo conseguimos meter en la universidad privada a pesar de sus calificaciones?» Doña Carmen levantó una mano, deteniendo a su hijo mayor. «No, Ricardo. La policía no es la solución, no ahora». Se giró hacia José, estudiándolo como si lo viera por primera vez. «Has decepcionado profundamente a esta familia, José Antonio. No solo por tus acciones profesionales, sino por el daño que has causado a una mujer inocente, a la mujer que elegiste como esposa. ¿Y qué piensas hacer, mamá?», desafió José. «¿Desheredarme? ¿Expulsarme del bufete? Los clientes me siguen a mí, no al apellido». «Te equivocas», intervino Ricardo. «Los clientes respetan el legado Mendoza, un legado que has traicionado». Josefina observaba el intercambio, sintiendo que cada palabra la alejaba más del hombre con quien había compartido los últimos 3 años de su vida. Un hombre que ahora le parecía un completo desconocido. «Quiero el divorcio», dijo finalmente, con una calma que sorprendió a todos, incluida a ella misma. José se giró hacia ella, su expresión oscilando entre la incredulidad y la furia. «¿Divorcio?», repitió. «¿Crees que te dejaré ir así después de lo que has hecho? Después de exponer nuestros asuntos privados ante mi familia, ¿esperas que te firme un papel y te desee buena suerte?» Dio un paso hacia ella, pero Ricardo y Guillermo, el esposo de Elena, se interpusieron. «No te acerques a ella», advirtió Ricardo. José miró a su alrededor, a los rostros que antes lo habían admirado y que ahora mostraban decepción, miedo o asco. Algo pareció romperse en su interior. «Bien», dijo finalmente.
Quédate con tu preciosa familia, Josefina. Veamos cuánto te apoyan cuando todo esto explote en los medios, cuando el prestigioso apellido Mendoza sea arrastrado por el fango. Se dirigió a la puerta, deteniéndose un momento para mirar a su madre. 40 años callada, mamá, y ahora quieres hacer justicia. Es un poco tarde, ¿no crees? Y con esas palabras José Mendoza abandonó la casa familiar, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas sin responder y verdades demasiado dolorosas para ser procesadas de inmediato. Una fina llovizna caía sobre San Miguel de Allende, envolviendo sus calles empedradas y fachadas coloniales en un manto gris plateado. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica comida dominical que había cambiado para siempre el rumbo de la familia Mendoza. Josefina contemplaba las gotas resbalando por el ventanal del café, donde había acordado encontrarse con Elena. La plaza principal bullía de actividad a pesar de la lluvia. Turistas bajo paraguas coloridos, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías. La vida continuaba su curso imperturbable. «Perdón por el retraso», dijo Elena dejando un paraguas chorreante junto a la mesa. «El tráfico está imposible con esta lluvia». Josefina sonrió, genuinamente feliz de ver a su excuñada. En estos meses, Elena se había convertido en un apoyo inesperado y valioso. «No te preocupes», respondió. «Acabo de llegar». Un camarero se acercó y ambas pidieron café. Cuando se quedaron solas, Elena tomó las manos de Josefina entre las suyas. «¿Cómo estás?» «De verdad». Josefina consideró la pregunta. Había tantas capas en esa simple interrogante. «Mejor», dijo finalmente. «Cada día es un poco mejor que el anterior. La terapia está ayudando mucho». Elena asintió, aprobadora. «¿Y el trabajo?» «Sorprendentemente bien», Josefina sonrió. «Nunca pensé que volvería a ejercer como abogada, y mucho menos que me contrataría una firma de Ciudad de México. Estoy agradecida con Ricardo por la recomendación». «Te la merecías», afirmó Elena. «Ricardo dice que siempre fuiste la más brillante en la universidad, antes de José». El nombre flotó entre ellas como una nube oscura, momentáneamente incómoda. «¿Han sabido algo de él?», preguntó Josefina intentando que su voz sonara casual. Elena suspiró revolviendo su café recién llegado. Se mudó a Monterrey. Según los rumores, está trabajando para un bufete corporativo. Hizo una pausa. Ricardo dice que varios clientes lo siguieron. Josefina asintió. No esperaba menos. José siempre había sido carismático, convincente. Esas mismas cualidades que la habían atraído inicialmente. «¿Y el caso Ramírez?», preguntó bajando instintivamente la voz. «La fiscalía está investigando», respondió Elena. «Ricardo ha estado cooperando plenamente, entregando toda la documentación del bufete. Dice que es lo correcto, aunque implique manchar el apellido temporalmente. Es valiente por su parte». «Es lo que papá habría hecho», dijo Elena y luego se corrigió. «Es lo que siempre creímos que papá habría hecho». Ambas guardaron silencio, procesando las complejidades de esa afirmación. «¿Y doña Carmen?», preguntó finalmente Josefina. El rostro de Elena se iluminó ligeramente. «Sorprendentemente bien. Sabes que ha empezado a colaborar con ese centro para mujeres maltratadas, ¿verdad? Dice que es una forma de redimirse por su silencio, de convertir décadas de dolor en algo útil». Josefina sintió una oleada de admiración por su exsuegra. A sus 77 años, había encontrado el valor para reinventarse, para enfrentar sus propios demonios. «Me alegra oírlo», dijo sinceramente. «Es una mujer extraordinaria». «Y pregunta por ti», añadió Elena. «Constantemente. Le gustaría verte, Josefina». Josefina bajó la mirada hacia su taza. La relación con doña Carmen era complicada, no por rencor o animosidad, sino por el peso de los recuerdos compartidos, de las verdades reveladas. «La visitaré», prometió. «Pronto». Elena asintió respetando los tiempos que su excuñada necesitaba. «¿Has sabido algo de la demanda?», preguntó cambiando de tema. «Mi abogado dice que va bien», respondió Josefina. «José ha intentado desacreditarme, por supuesto, sacando a relucir mi pasado, mi antiguo embarazo, pero las pruebas del maltrato son irrefutables, y con el testimonio de ustedes, estaremos allí», aseguró Elena apretando su mano. «Toda la familia». Josefina sintió que sus ojos se humedecían. «Nunca pensé que me apoyarían así, que elegirían creerme a mí sobre un Mendoza», completó Elena. «Lo sé,
Nosotros tampoco lo habríamos creído posible hace unos meses. Es curioso cómo las crisis revelan la verdadera naturaleza de las personas. Afuera, la lluvia había cesado. Un rayo de sol atravesaba las nubes, iluminando la catedral de cantera rosa que dominaba el centro histórico. ¿Sabes qué es lo más difícil?, confesó Josefina de repente. Aceptar que amé a alguien capaz de hacerme tanto daño, que vi señales desde el principio y las ignoré. Elena asintió comprensivamente. El amor nos vuelve ciegos a veces. Y José siempre fue experto en mostrar solo lo que quería que vieras. Como tu padre, murmuró Josefina. Como mi padre, confirmó Elena. Es aterrador pensar cómo se transmiten estos patrones, cómo los hijos de hombres violentos aprenden a hacerlo también, mientras las hijas aprendemos a callar, a justificar. Pero tú rompiste ese ciclo, señaló Josefina. Guillermo es un buen hombre. Lo es, sonrió Elena, aunque me costó años confiar plenamente en él. Siempre esperaba que un día mostrara ese otro rostro, el que había visto en mi padre cuando creía que nadie miraba. Josefina comprendía perfectamente. Ella misma se preguntaba si algún día podría volver a confiar, si no estaría siempre esperando la bofetada después de la caricia. Tiempo, dijo Elena como leyendo sus pensamientos. Solo el tiempo cura estas heridas. Terminaron sus cafés en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo se comparte con alguien que comprende profundamente tu dolor. Al salir del café, la plaza estaba bañada por el sol post-lluvia, brillante y renovada. Un grupo de mariachis tocaba en una esquina, su música alegre contrastando con la conversación seria que acababan de tener. ¿Vendrás a la comida del domingo?, preguntó Elena. A mamá le encantaría, y a los niños también. ¿Te han echado de menos? Josefina sintió un nudo en la garganta. La invitación significaba más de lo que Elena podía imaginar. La aceptación, la pertenencia, el reconocimiento de que su lugar en la familia Mendoza no dependía de su matrimonio con José. Me encantaría, respondió finalmente. Llevaré flan de cajeta, el que tanto le gusta a tu madre. Se despidieron con un abrazo, prometiendo mantenerse en contacto durante la semana. Mientras Elena se alejaba entre la multitud, Josefina permaneció un momento contemplando la plaza, sintiendo el sol en su rostro como una caricia reconfortante. Decidió caminar un poco antes de regresar a su nuevo apartamento, un espacio modesto pero suyo, pagado con su propio salario. Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia el Parque Juárez, donde solía pasear con José durante su noviazgo. Era extraño cómo los lugares guardaban memorias, algunas dulces, otras dolorosas. Se sentó en un banco bajo un frondoso jacarandá, observando a los niños jugar y a las parejas de ancianos caminando tomados del brazo. La vida continuaba, imparable. Su teléfono vibró. Un mensaje de Luisa. ¿Cómo fue el encuentro con Elena? Nos vemos esta tarde para el grupo de apoyo. Josefina sonrió. El grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica había sido una tabla de salvación en estos meses. Allí había encontrado comprensión sin juicio, solidaridad sin condescendencia. «Todo bien con Elena», respondió. «Nos vemos a las 5, llevaré galletas». Guardó el teléfono y cerró los ojos, dejando que el sol tibio le acariciara los párpados. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro. Quizás volvería a enamorarse algún día. Quizás tendría hijos. O quizás simplemente viviría para sí misma, construyendo una carrera, cultivando amistades, redescubriendo placeres simples que había olvidado durante su matrimonio. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Al abrir los ojos y revisar su teléfono, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un mensaje de un número desconocido. «Te encontraré donde estés». Esto no ha terminado, Josefina. Sus manos temblaron mientras leía el mensaje una y otra vez. La voz de José, fría y amenazante, resonaba en su cabeza como si lo tuviera al lado. Durante un momento, el miedo familiar la paralizó. Luego, respiró profundamente, invocando las técnicas que había aprendido en terapia. No estaba sola esta vez. Tenía recursos, tenía apoyo, tenía una red de seguridad. Con dedos más firmes de lo que esperaba, reenvió el mensaje a su abogado añadiendo: «Para el expediente, voy a la comisaría ahora mismo». Se levantó del banco, irguiéndose completamente. No se escondería, no viviría con miedo, y sobre todo,
No permitiría que José siguiera controlando su vida, ni siquiera a través del terror. Mientras caminaba hacia la comisaría, su teléfono sonó nuevamente. Era Ricardo. «Josefina». Su voz sonaba urgente. «Acabo de recibir una llamada de un colega en Monterrey. José ha renunciado a su trabajo allí. Nadie sabe dónde está». «Está aquí», dijo ella con calma sorprendente. «Acaba de enviarme un mensaje amenazante. Voy para allá». La voz de Ricardo se tensó. «¿Dónde estás exactamente?» «Camino a la comisaría», respondió. «No te preocupes, Ricardo. Esta vez no estoy sola. Llego en 10 minutos», insistió él, «y llamaré a Elena y a mamá. Necesitan saberlo». Mientras guardaba el teléfono, Josefina vio una figura familiar al otro lado de la calle. José estaba allí, observándola. No intentaba esconderse. Al contrario, quería que ella lo viera, que sintiera su presencia como una amenaza constante. Por un segundo eterno sus miradas se cruzaron. Josefina esperó sentir el miedo habitual, el impulso de agachar la cabeza, de hacerse pequeña, invisible. Pero en su lugar sintió algo inesperado. Lástima. Lástima por este hombre consumido por el odio y el resentimiento, incapaz de aceptar que había perdido su poder sobre ella. Sin romper el contacto visual, Josefina sacó su teléfono y marcó un número. «Oficial Ramírez», dijo en voz clara. «Soy Josefina Ruiz. El hombre contra quien tengo una orden de restricción está ahora mismo frente a mí, en la esquina del Parque Juárez con insurgentes». José pareció sorprendido. Evidentemente esperaba que ella huyera, que se escondiera, que volviera a ser la víctima asustada que él conocía. En lugar de eso, Josefina se mantuvo firme, el teléfono en su oído, sus ojos fijos en él, sin un atisbo de miedo. Cuando una patrulla dobló la esquina con las sirenas encendidas, José finalmente reaccionó. Dio media vuelta y se perdió entre la multitud de turistas que inundaba el centro histórico. «Se está escapando», informó Josefina. «Lleva una chaqueta azul marino y jeans. Va hacia el jardín principal». Mientras los oficiales perseguían a José, Ricardo llegó corriendo, seguido de cerca por Elena. «¿Estás bien?», preguntó jadeando. «¿Te hizo algo?». Josefina negó con la cabeza. «Estoy perfectamente», respondió, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo sentía. Solo quería asustarme, mostrarme que podía encontrarme. «Pero no contaba con que ya no eres la misma», completó Elena tomando su mano. «No», confirmó Josefina, «ya no soy la misma». 3 días después, José Mendoza fue detenido intentando cruzar la frontera hacia Guatemala. La violación de la orden de restricción, sumada a las nuevas evidencias en el caso Ramírez, aseguraba que pasaría un largo tiempo enfrentando a la justicia. La mañana del domingo, Josefina se encontró nuevamente frente a la casona colonial de los Mendoza, con un flan de cajeta cuidadosamente preparado en las manos. Respiró profundamente antes de tocar el timbre. Fue doña Carmen quien abrió la puerta. Por un momento, ambas mujeres se miraron en silencio, décadas de dolor no expresado flotando entre ellas como un velo invisible. «Bienvenida a casa, hija», dijo finalmente la anciana, abriendo los brazos. Josefina entró en el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de ella sanaba finalmente. No era el final de su camino, ni mucho menos. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, tardarían años en desvanecerse completamente. Habría días buenos y días terribles, pesadillas que la despertarían sudando, momentos de duda y de culpa irracional. Pero mientras atravesaba el umbral de la casona Mendoza, no como la esposa sumisa de José, sino como una mujer por derecho propio, Josefina supo que había ganado algo invaluable: su voz, una voz que nunca más sería silenciada. En el patio interior, la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Esta vez, sin el patriarca tiránico cuya sombra había oscurecido sus vidas durante generaciones. Esta vez, como sobrevivientes, no como cómplices. Esta vez, mirándose a los ojos con la honestidad que nace de haber enfrentado juntos la verdad, por dolorosa que fuera. Josefina tomó su lugar en la mesa, un lugar que había ganado no por matrimonio, sino por coraje, por haber tenido la valentía de romper el ciclo, de alzar la voz cuando todos esperaban que callara. Por Josefina, brindó Ricardo levantando su copa, quien nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en guardar las apariencias,
sino en atreverse a mostrar nuestras heridas. Por nosotros, añadió doña Carmen, con una sabiduría adquirida a través del dolor. Por aprender, finalmente, que el silencio nunca ha protegido a nadie. Afuera, el sol de San Miguel bañaba las calles empedradas con su luz dorada. La vida continuaba su curso, imparable, y dentro de la casona de los Mendoza, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de verdad, de redención, de sanación. Una historia en la que Josefina ya no era una víctima, sino la heroína de su propia vida.